Las tendencias más relevantes de las últimas semanas en los medios las tenemos para ti en Trending. La joven mexicana María Fernanda, estudiante de 24 años, desaparecida durante 2 semanas en Berlín, fue encontrada sin vida por las autoridades alemanas el pasado sábado 5 de agosto. Su cuerpo fue hallado en un canal de Berlín. Los nuevos libros de texto que creó la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 generaron polémica debido a su contenido por supuestos errores tipográficos, conceptuales, fechas equívocas de hechos históricos, desigualdad de género y la inclusión de familias diversas. El Inter de Miami pasó a cuartos de final y el futbolista argentino Lionel Messi anotó un doblete contra el Orlando City. Una nueva sede de la Cineteca Nacional de las Artes será inaugurada el próximo martes 15 de agosto en el CENART. Contará con una programación que apuesta por mayor difusión del cine mexicano. Las entradas serán gratuitas durante la primera semana. El pasado lunes 7 de agosto iniciaron las clases a nivel superior en la UNAM. Alrededor de 380,000 estudiantes regresaron a las aulas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Trending desde la señal de TV UNAM. Saludo a todos los que nos están viendo. Pues gracias por estar con nosotros en una emisión más. Qué gusto saludarlos. Y pues Viri, estar también compartiendo contigo nuevamente una temática pues muy importante y que nos gusta, ¿no? Así es, Pau. También me da mucho gusto saludarte y saludar a todos ustedes que ya nos acompañan en esta transmisión, que como bien lo dices, pues me tiene muy emocionada porque es un tema que particularmente disfruto mucho. Así es, Viri. Es que a propósito del Día Nacional del Cine Mexicano vamos a estar platicando de eso en el programa y también por la situación de huelga que se está viviendo en Estados Unidos de escritores y actores, y pues tenemos mucho que hablar sobre ese tema, tanto pues cine mexicano como cine a nivel mundial. Así es, Pau, y es que pues definitivamente el séptimo arte forma parte importante de nuestra vida. Todos yo creo que tenemos esa película favorita que recordamos por su guión, por su historia o por las actuaciones, esa, Pau, que podemos ver una y mil veces y nos sigue emocionando como la primera vez. Y es por eso que en este programa en el que hablaremos acerca del cine vamos a detenernos a analizar qué está pasando con el cine en nuestro país. Además vamos a estar hablando pues de esta huelga que tiene detenida un poco la industria cinematográfica allá en Hollywood, y por supuesto también pues de la gran labor que realiza la Filmoteca de nuestra universidad. Así es, bien lo dices, Viri, pues vamos a estar hablando del cine, el séptimo arte, que yo creo que es muchísimo más que eso. Entonces vamos a ver en el primer minuto que nos preparó nuestro compañero Carlos qué es el cine. El cine es un lugar seguro, es compañía, risas incesantes, momentos tristes, o un profesor que te enseña sobre la vida, el amor y te lleva a reflexionar sobre algún tema. Esta séptima maravilla cuenta con historias de vida, emociones, sentimientos y momentos históricos de la humanidad. Conlleva una gran producción, esfuerzo, diversidad de ideas y trabajo en equipo para imprimirle alma a una película. Hoy día atraviesa por momentos difíciles, pues el gran avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial ha desatado algunas controversias. Sin embargo, desde que los hermanos Lumière impresionaron con las primeras secuencias de imágenes, las personas han encontrado una compañía y fascinación en cada proyección. El cine motiva el debate, nos permite viajar por diferentes mundos y épocas de acuerdo a los géneros, abriendo un universo donde la imaginación no tiene límites. ¿A ti, qué película te ha marcado? El cine mexicano ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia, pero sin duda una de las más sobresalientes es la llamada época de oro, Pau, que incluso colocó a nuestro país en los reflectores internacionales con cintas como María Candelaria, Nosotros los Pobres o incluso pues también Tizoc, por ejemplo, que hay que decir que catapultaron incluso a directores, actrices y actores mexicanos a nivel internacional. Sí, bien lo dices, Viri. Obviamente estos actores y actrices eran muy importantes en aquella época, pues tan solo Pedro Infante, María Félix, Silvia Pinal, pues dejaron un legado muy importante en la historia del cine en nuestro país. Y también pues algún dato como estos de que en aquella época costaba solamente 35 centavos la entrada y podías ver diferentes películas. Era pues algo muy accesible y también pues dichosos quienes tuvieron la oportunidad, ¿no? Así es, Pau, un gran momento para el cine mexicano de aquel entonces que pues ahora podemos disfrutar a través de películas o de las historias que nos cuentan nuestros padres o nuestros abuelos, pero hay que decir que sin embargo pues el cine nacional también enfrenta actualmente algunos retos, ¿no? Incluso se ha puesto pues en debate la calidad del cine nacional, y es por eso pues que en la primera parte del reportaje Renata nos cuenta acerca de cómo ha sido esta transición y la evolución del cine. Vamos a verlo.
De los olvidados de Luis Buñuel a Que viva México de Luis Estrada. El cine mexicano ha presentado importantes narrativas al mundo que han construido la industria cinematográfica de nuestro país, misma que a través de los años ha enfrentado cada vez más retos. La primera proyección de cine nacional se realizó el 14 de agosto de 1896 y convirtió a México en el primer país en Latinoamérica en acceder al séptimo arte. Al menos en América Latina, fue México el primer país que recibió el invento de los hermanos Lumière como el cinematógrafo como tal, donde vieron las primeras proyecciones y asimismo también nos hicieron las primeras películas. Uno de los momentos más importantes fue la denominada época de oro del cine mexicano, que colocó a nuestro cine en las pantallas internacionales. Época de oro fue un nombre que se le puso después a esta época de alta producción, de bonanza industrial, en donde los públicos para el cine mexicano eran masivos y diversificados, y además a nivel industrial era pues muy estable la producción de películas, ¿no? Y además había un diálogo cultural interesante entre el cine que se estaba produciendo en este momento, como de 1936 a 1959, y otras formas expresivas alrededor. Pero yo destacaría ante todo que durante esa época, pues México tuvo una importante difusión cultural a nivel mundial, ¿no? Incluso en Estados Unidos, muchos investigadores lo dicen, ¿no? Se tenían que crear cines profeso para poner películas mexicanas y en español, ¿no? Que era algo muy importante. Esto es algo trascendental porque, digámoslo así, aprovechando las coyunturas mundiales, pues México supo posicionarse muy bien a nivel internacional con su cine. Para este periodo, el boleto de cine costaba 35 centavos y permitía a la audiencia permanecer voluntariamente para ver más de una película. Esto con el objetivo de atraer al público a las grandes salas cinematográficas de aquella época, como el Cine Orfeón, que tenía capacidad para 4.628 butacas. Para mí lo que es más importante es que durante esta época sí hubo una vinculación muy fuerte entre el público mexicano y lo que hacíamos de cine. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que no se ha repetido. No se ha repetido esa comunión entre público y realizadores. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de Hollywood a la producción cinematográfica, la época dorada llegó a su fin debido a un nuevo panorama de distribución con el que debía competir, y no fue hasta los años 70 que la producción nacional vería un nuevo auge en la creación de historias. A más de 30 años de este movimiento, los años 2000 darían lugar al denominado Nuevo Cine Mexicano, con cintas como Amores Perros, del director Alejandro González Iñárritu, Sexo, Pudor y Lágrimas, del director Antonio Serrano, entre otras que enfrentarían nuevos retos para la industria. Desde el mes de mayo comenzó la huelga de escritores y guionistas en Hollywood, Viri, la primera en 15 años. Y pues bueno, a partir del mes de julio se unieron también a esta causa actores, obviamente para impulsarla. Sin duda, esta huelga ha sacudido a la industria del cine y la televisión, y es por eso que vamos a hablar de este importante tema. Nos acompaña el maestro Carlos Hugo Gómez Oliver. Él es guionista, escritor, director de cine, profesor y egresado del entonces CUEC, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, donde también es profesor. Damos la bienvenida. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Bienvenido, maestro. Pues nos gustaría comenzar esta conversación, primero que nada, ubicándonos en qué es lo que está pasando en Hollywood. Es decir, cómo inició la huelga y, sobre todo, qué es lo que se está demandando. Mira, en Hollywood, en la industria americana en general, los sindicatos tienen un peso específico. Esos contratos se renegocian, digamos, cada X número de años. Ahora se acercaba el vencimiento de escritores y entonces hicieron una serie de demandas. Eran 14 puntos, de los cuales los productores no contestaron en 7. Simplemente no contestaron. Ante esa falta de respuesta, decidieron irse a la huelga. Ahora, en términos generales, ¿qué están pidiendo? Me parece que lo más relevante es con respecto a las regalías. La regalía es el ingreso que tiene el autor por la explotación de su obra. Claro. Eso tiene que ver, digamos, con cuánto se vende, cuánta gente la ve, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Que hoy por hoy, una de las ventanas, digamos, de exhibición más importantes son los servicios de streaming. Sin embargo, los servicios de streaming tienen una política donde no te dicen cuántas personas vieron tu material y tampoco te dicen con exactitud cuántos millones de suscriptores tienen.
Entonces, ¿a qué voy? Muchos de los escritores norteamericanos empezaron a exhibir en Twitter, por ejemplo, cheques donde les pagaban 1 centavo por concepto de regalías, ¿no? Y entonces decían, bueno, no es posible, ¿no? Es una industria que genera 400 mil millones de dólares, no es posible que a mí me paguen por regalías 1 centavo, Claro. ¿no? Pero la discusión de fondo es esa, ¿no? Los streamings no quieren decir cuántos suscriptores tienen, no quieren decir cuántos views tiene cada producto, ¿no? Y entonces pagan pues, lo que quieren, ¿no? Básicamente. Claro. Otras discusiones son, por ejemplo, pues ya sabes, mayor cobertura en cuanto a servicios de salud. Ellos, digamos, como se manejan es que tienen que tener un mínimo de ingresos anuales para recibir esos beneficios, pero son ingresos que muy pocos alcanzan, ¿no? Entonces, más bien están pidiendo que se amplíen, están pidiendo, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que es algo que ha salido mucho en medios, ¿no? Ahí más bien es como una prevención, ¿no? Porque obviamente a empresas como Netflix les sonaría maravilloso poder programar una computadora y tener guiones saliendo las 24 horas y producirlos, ¿no? Entonces, más bien se están previniendo al respecto, ¿no? O sea, digamos, es un futuro cercano, pero todavía no sucede. Y maestro, ¿qué implica pues esto que está sucediendo en la industria del cine y también cómo afecta a los mexicanos que hacen cine en Estados Unidos? Pues mira, de entrada porque la industria está parada. Es decir, aunque tú seas cinefotógrafo, no tienes trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por hacer un tema sindical, no puede arrancar ninguna producción que no tenga ya claro cómo se le va a pagar al escritor, etcétera, etcétera. Como eso no está claro, pues las producciones están paradas, ¿no? Entonces, obviamente hay una falta de trabajo. De hecho, parte de la estrategia de las productoras era reventar la huelga al no establecer contacto con ellos. Los tuvieron, digamos, de mayo a mediados de julio sin recibirlos, con la expectativa de que, pues, digamos, tienen que pagar la renta y la luz y, ¿no?, comer. Entonces, con la expectativa de que como necesitan hacer eso, pues se dieran y dijeran, bueno, está bien, ya no estamos en huelga, ¿no? Pero se unieron los actores, entonces ya se complicó más el asunto. Claro. Maestro, volviendo a esta parte de la inteligencia artificial que ahora escuchamos mucho y que sabemos yo creo que tan poco, ¿cómo afecta o más bien cómo impacta al cine en esta parte y cuál es la demanda en sí o el temor o lo que quieren en sí los trabajadores de la industria cinematográfica? Pues miren, quieren una regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú hoy día te metes a algunos de estos servicios de inteligencia artificial que hay en la red y tú le dices, quiero un guión de un chico que conoce a una chica y se enamoran, pero la mamá de él no la quiere, te da un guión, te genera un guión, ¿no? Tú le dices nada más, quiero que dure 10 páginas o quiero que dure 90 y te las genera, ¿no? Ahora, entonces, obviamente eso da un temor porque al final del día es un desplazamiento laboral. Ahora, ¿qué pasa también, no? Al final del día no podemos negar que todo lo que es producción audiovisual, claro, hay muchos tipos de alcances y expectativas, etcétera, pero al final del día tiene que tener el elemento humano, ¿no? ¿A qué me refiero? Si hoy vemos producciones de Netflix que son exactamente lo mismo, sin importar si son suecas, chinas, estadounidenses o mexicanas, ¿no? Y hay humanos detrás, imagínate con inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede, no? O sea, digamos, el temor más bien es a ese desplazamiento, porque no solo sucede con los escritores, sucede en todas las áreas del cine, ¿eh? Claro. Más bien es el temor a ese desplazamiento. Ahora, ¿qué pienso yo? Que más bien tendríamos sí que regularlo, pero utilizarlo como una herramienta, ¿no? Es decir, se vuelve una herramienta más que debe de estar al servicio del creador. Trabajar junto con esta herramienta. Exactamente, porque así han sido los cambios tecnológicos no solo en el cine, sino en toda nuestra vida cotidiana. El avance. Y maestro, para cerrar, tenemos menos de un minuto. ¿Cuáles serían las posibles soluciones a esta situación y también cómo nos va a afectar como espectadores con la cancelación de tanto contenido? Pues soluciones, obviamente, sentarse a dialogar, ¿no? Y buscar acuerdos, que ahorita, como te decía, no ha sucedido, ¿no? De hecho, el CEO de Disney dijo, no, es que están pidiendo demasiado, ¿no? Entonces, entonces de entrada es sentarse a dialogar. ¿Cómo nos va a afectar como espectadores? Vamos a ver muchas cancelaciones de series, por ejemplo. Hoy por hoy en Estados Unidos los talk shows que llevan guión están parados, están repitiendo transmisiones. Porque no, ya sabes, son producciones que cada semana cambia el guión, ¿no? Impacto de la televisión. Entonces están repitiendo transmisiones, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí en México es eso, más bien la cancelación de series o el retraso de la salida de nuevas temporadas, ¿no? De aquellas series que son muy exitosas, ¿no? Porque al final del día está parada la producción, ¿no? Claro. Y eso es lo que le preocupa a los americanos. Es una industria muy grande en Estados Unidos y produce un porcentaje muy importante de su Producto Interno Bruto, ¿no?
Entonces, a los que voy es que sí les preocupa, ¿no? Claro, y nos preocupa a todos como todos. audiencia, incluso también, maestro. Se nos termina el tiempo de esta entrevista, pero le agradecemos muchísimo por este panorama que nos ofreció en general acerca de lo que está pasando allá, y pues esperamos que se resuelva por el bien de los creadores, de los productores, pero también de la misma audiencia que disfrutamos del cine. Muchísimas gracias, Al contrario. maestro. Muchas gracias. Y pues bueno, llegó el momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver conoceremos otro fenómeno que se dio apenas en el cine. Ya volvemos a En Trending. Ya estamos de vuelta aquí en Trending, en esta emisión dedicada al cine, y por supuesto que no podíamos dejar de hablar de estas dos películas que han causado gran conmoción en las salas de cine en estas últimas semanas. Nos referimos por supuesto al estreno de Barbie y Oppenheimer, una situación que incluso, Pau, pues se generó en redes sociales cuando se anunció que se iban a estrenar el mismo día, ocasionó que pues la gente empezara a proponer que se vieran las dos películas este día, y esto ocasionó un fenómeno que ahora conocemos como el fenómeno Barbenheimer, una situación que los especialistas dicen pues que se da de manera muy poco frecuente, pero que ha ayudado definitivamente a las dos cintas que están rompiendo taquillas, y que pues podemos ver incluso porque las salas se llenaron de rosa en el estreno de Barbie. Toda la ciudad, Viri, estaba llena de rosa, y también es un fenómeno pues muy interesante, y sobre todo muchos también dicen que fue la salvación de Hollywood también por el momento que está atravesando, y sin embargo creo que es muy importante rescatar lo que sucedió, porque a pesar de que fue el mismo día el estreno, Viri, iban a generar a lo mejor polémica de competencia, fue todo lo contrario. O sea, la asistencia aumentó bastante en las salas de cine de México y de otras partes del mundo, y también pues de alguna manera generó un poco más de empatía por ver las dos películas, pero sin embargo Barbie pues ya generó más de $1,000 millones, convirtiéndose en la segunda más taquillera del año. Así es, y hay que decir que incluso pues fueron bien aceptadas tanto por la crítica como por la audiencia. Pero para entender más acerca de lo que es este fenómeno de Barbenheimer, vamos a ver la siguiente nota que nos presenta Frida. Después de la emergencia sanitaria, múltiples sectores se vinieron abajo debido a las restricciones que obligaron a las personas a aislarse en casa, parando toda actividad no esencial. Una de las más afectadas fue el cine. Para fortuna del séptimo arte, esta situación está cambiando favorablemente y las salas de cine han vuelto a llenarse. Ejemplo sobresaliente es el llamado fenómeno Barbieheimer. Este se refiere al estreno compartido de las películas Barbie, dirigida por Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan. En su primer fin de semana de estreno, ambas cintas tuvieron cifras espectaculares en taquilla. Tan solo en los Estados Unidos recaudaron $311 millones, convirtiendo a este en el fin de semana más taquillero de 2023 hasta el momento, cifras que no se veían desde el año 2019. Actualmente, Barbie está a punto de alcanzar los $1,000 millones recaudados en todo el mundo en un tiempo récord, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla del verano, y con una enorme expectativa de posicionarse como la película más taquillera del 2023. Por su parte, Oppenheimer ha recaudado más de $400 millones a nivel internacional y ha hecho historia como la primera película clasificación R en recaudar más de $10 millones diarios durante 7 días consecutivos en los Estados Unidos. Tras el impacto que ha tenido el Barbieheimer, este fenómeno pasará a la historia como el gran evento cinematográfico post-coronavirus, ya que ha logrado reunir a millones y millones de asistentes en las salas de cine, retomando la grata experiencia de disfrutar las películas en la pantalla grande. Y pues así el gran éxito que están viviendo estas dos películas, pero en contraparte aquí en nuestro país pues pareciera que no se ha podido generar nuevamente ese vínculo entre el cine mexicano y la audiencia, Pau, pese a que hay que reconocer que sí se está haciendo buen cine nacional, sí hay grandes filmes, pero desgraciadamente por una u otra razón pues no llega a las grandes pantallas, no se logra distribuir en su totalidad y por lo tanto pues no toda la audiencia tiene acceso a ellas. Así es, claramente, Viri, tenemos bastante cine de buena calidad en nuestro país, tan solo hay bastante
arte, cine de arte, documental, bastantes lugares a donde asistir a ver ese tipo también de cine, y también creo que está siendo desaprovechado artistas, actores, actrices, producciones muy importantes que no están siendo explotados su talento de la mejor manera por esta falta de visibilidad y también de recursos. Es por eso que en la segunda parte del reportaje Renata nos habla de estas posibles soluciones para recuperar el cine mexicano. Vamos a verlo. Con la diversificación de las narrativas audiovisuales y el acceso a plataformas digitales, el cine nacional vive un periodo de transformación constante en la lucha por recuperar la taquilla nacional. Este panorama que es el que habitamos hoy, en donde es quizá el más diverso que ha tenido el cine mexicano en su historia, porque ahora el documental tiene una fiebre creativa tremenda hoy en día. El cine dirigido por cineastas, por mujeres también, y también un cine relativamente descentralizado en sus historias, no en la producción, pero sí en las historias. A pesar del auge en producción de géneros cinematográficos como el documental, las cifras de asistencia al cine han descendido un 88% en comparación al 2019, de acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Si bien la implementación de una cartelera de cine mexicano en diversas plataformas de streaming representa una vía de acceso al cine nacional, captar el interés del público por consumir cintas mexicanas aún es uno de los retos más importantes que enfrenta la industria. Está todavía el enorme reto de la distribución, la exhibición y el conectar nuevamente con sus audiencias a un nivel mucho más amplio. En 2021, aproximadamente 60% de las películas producidas en México se realizaron con recursos públicos de los diversos programas de fomento a la producción cinematográfica, de acuerdo al IMCINE. Sin embargo, esta cifra también representa un importante riesgo para el sostén de la industria nacional. Mientras estemos hablando de que se necesitan estrictamente apoyos para el cine nacional, entonces no estamos realmente construyendo una plataforma de exhibición o de conversación pública, porque si hay apoyos, entonces eso quiere decir que no eres autosuficiente. Entonces los apoyos tendrían que estar destinados a que dejen de ser necesarios los apoyos de forma recurrente. La academia y la industria están divorciadas, ¿no? También están muy separadas, ¿no? Entonces no es posible generar una escuela de realización mexicana porque los teóricos estamos por un lado, los realizadores por otro, y nunca nos juntamos, nunca nos reunimos, nunca lanzamos un proyecto. Dicho en pocas palabras, no hemos sistematizado nuestros procesos de producción audiovisual y cinematográfica en particular. Crear una sólida industria cinematográfica en México requiere de una responsabilidad compartida entre quienes generan el financiamiento y la exhibición de películas, los creadores al diversificar los contenidos en pantalla y las audiencias al darle una oportunidad a una cinta mexicana entre todas las que se ofrecen en cartelera. Y la UNAM pues también tiene bastante que ofrecer, Viri, en tema de cine, no solamente con sus salas, con sus producciones, con la preparación de muchas generaciones a través de la ENAC, pero también cuenta con la Filmoteca, donde pues desde 1960 pues aguarda un gran archivo, acervo histórico y cinematográfico. Así es, Pau, uno de los más grandes de nuestro país incluso. Es por eso que nuestra compañera Zaira platicó con su director, el maestro Hugo Villa, quien nos cuenta más detalles acerca de la gran labor que realiza la Filmoteca de nuestra universidad, así como sus diferentes técnicas de restauración. Vamos a conocerlas. Desde 1960, la Universidad Nacional Autónoma de México fundó la Filmoteca UNAM, con el objetivo de rescatar, restaurar, conservar y preservar la memoria fílmica histórica de México. La Filmoteca está cumpliendo 63 años, ya nace como un archivo de trámite que recibía copias y a veces las duplicaba o las reparaba en taller y las enviaba a los cineclubes. Una de las funciones principales de la Dirección General de Actividades Cinematográficas consiste en recibir el depósito y resguardo de la producción fílmica mexicana y universitaria. Para ello, cuenta con 15 bóvedas con una infraestructura moderna y adecuada donde se resguardan más de 46,000 películas. Nuestras bóvedas están diseñadas y calculadas, uno, para minimizar el daño del tiempo, el daño que produce el paso del tiempo, y segundo, minimizar la posibilidad de un incendio, específicamente las
bóvedas de nitrato, que son las que pueden correr ese riesgo, están diseñadas para que no suceda de ese modo. Además, cuentan con procesos industriales y digitales para su cuidado y restauración. Hay un proceso industrial, en realidad. El primer punto al que llega cualquier tipo de materiales al taller. El taller físico hace una revisión de los materiales y tiene roturas, pegaduras, y necesita que se le injerten pedacitos de película para que eventualmente pueda correr. Cuando la película va a pasar a un proceso de digitalización, eso pasa de nuevo por el taller, de ahí pasa por el laboratorio de material fílmico, dependiendo de la relevancia y de qué en tan buenas o malas condiciones se encuentra el material, se decide si hacemos un duplicado de ese material en un soporte que tenemos más moderno, una base de conservación de mucho más largo plazo. Se determina si se puede hacer o no, y a partir de ahí entra al laboratorio digital. Aunada a estas labores, la Filmoteca de la UNAM realiza investigaciones que contribuyen a la creación de nuevos conocimientos cinematográficos que abarcan los ámbitos sociales, históricos, políticos y estéticos. También se encarga de la exhibición de metrajes de cineastas pertenecientes a la universidad y a otras instituciones, ofreciendo una programación alternativa al cine comercial. Pues ahí tenemos la importante labor que hace la Filmoteca de la UNAM. Con esta nota es como vamos llegando al cierre de nuestro programa, Viri. Sin duda creo que es muy importante hablar de este rescate que tenemos que hacer al cine mexicano. Es muy importante. Obviamente sabemos que ha cambiado, ha evolucionado, pero también nosotros como audiencia es importante que abramos nuestro panorama para ver otras posibilidades de cine, documentales, cine de arte, no solamente consumir el cine comercial, porque también estamos apoyando a otros creadores de contenido cinematográfico y también pues no quitarle el ojo a lo que está pasando a los en la huelga, a los escritores y guionistas, porque pues sin ellos no tendríamos la calidad de contenidos que tenemos hasta nuestros hogares y que tristemente ahora pues vamos a tener que esperar tantas series, tanto contenido que ahí queríamos verlo más pronto y pues bueno, hay que checar de cerca eso. Así es, Pau, hay que seguirle la pista a esto que está pasando en Hollywood. Esperamos realmente que pues se solucione de la mejor manera, sobre todo para beneficio de los creadores. Están exigiendo sus derechos laborales nada más, entonces esperamos que lleguen a un buen acuerdo pronto, también en beneficio de nosotros como audiencia y como bien lo decías, pues consolidar nuestro cine nacional, apoyarlo, ir a verlo cuando es necesario, porque como audiencia tenemos esa gran responsabilidad. Sí. Pero con eso es justo como nos vamos despidiendo de este programa, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para continuar con toda la conversación acerca del cine y de lo que está pasando en tendencia. Nos despedimos, pero nos vemos el próximo jueves en punto de las 20:30 horas y en la repetición de En Trending los sábados a las 19 horas. Nos vemos, Pau, un gusto. Nos vemos, Viri, igualmente, adiós. Bye.